estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo recibirte en mi vida. Quiero que bendigas, Señor, a todos los sacerdotes, en especial al Padre Toro, que es un buen predicador, y a todos los sacerdotes del mundo, que cada vez somos menos. Te pedimos, Señor, para que podamos acrecentar la fe, los laicos, los sacerdotes, los obispos, que nuestra fe no se vaya cayendo, sino se vaya fortaleciendo. Te pido también, Señor, por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por nuestro obispo Rogelio, que son los pilares en nuestra Iglesia universal y en nuestra Iglesia local. Ayúdalos, Señor, para que soporten la grey que se les ha encomendado y nos vayan conduciendo por los caminos de la verdad. Te pido también, Señor, que bendigas a todas las familias que han perdido un ser querido por COVID o por alguna otra enfermedad o por comorbilidad. Ayúdanos, Señor, a estar siempre presentes con los más necesitados. En este momento, nuestro hermano diácono va a conducir la hora santa. Les pido que no se vayan, por favor. Y yo estaré confesando. Si alguno quiere confesarse, ahí lo espero en el confesionario.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, todos, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente enmendarme y confesarme a su tiempo. Ofrezco cuanto bueno hiciere en satisfacción de mis pecados. Confío en tu bondad y misericordia, que me perdonarás y me darás gracia para nunca más pecar. Amén. En esta noche, Señor, en esta noche santa, ponemos en tus manos nuestro corazón para que lo llenes de amor, para que nos enseñes a perdonar, para tener vida y sobre todo para nunca perder tu amistad, porque tú eres el amigo que nunca nos abandonas, que todo nos perdonas. Tú eres el compañero que te quedas aquí en la Eucaristía. Tú eres el consuelo para nosotros en estos momentos de adversidad. Tú eres el Maestro para seguirnos guiando en este camino. Tú eres nuestro Padre que nos cobijas. Gracias, Señor, por estar presente en la Eucaristía. Enseguida vamos a escuchar la proclamación de la palabra del Evangelio según San Juan. Nos ponemos de pie, por favor. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo les mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os los he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros, y os he destinado para que vayan y den fruto, y que vuestro fruto sea duradero, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Lo que os mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Hacemos tantito silencio para meditar la palabra de Dios.
Nos podemos sentar. El fruto por excelencia, así como el mandamiento más importante, es el amor fraterno, elemento indispensable de la comunión de la Iglesia. Este amor tiene que ser como el de Jesús. Aquel que posee el mayor amor es el que da la vida por sus amigos. Jesús da esta capacidad a los hombres. El amor de Jesús dignifica a quien lo recibe. Ya no es siervo, lo hace su amigo, porque la fuerza del amor divino es lo que eleva al hombre y lo hace capaz de amar a su prójimo. Entre cristianos, esta manera de amar es ley, mandamiento. Dios ha elegido a los cristianos para que vivan así, pues su voluntad es que todos conozcan esta experiencia de la salvación. Amar con el amor de Dios es el mejor fruto de la unión con Él y es la salvación del género humano, porque el amor es una fuerza que empuja a tomar iniciativa, no es pasivo. El amor no espera recibir primero, sino que está llamado a dar y a darse. El mundo, que no conoce el verdadero amor, odia a los cristianos, pues el amor de Dios no permanece en él. El pecado del mundo consiste en el rechazo de Dios y de los suyos. Lo opuesto al amor es el odio. Y esta es una característica del mundo. El Evangelio utiliza el término mundo para definir toda corriente ideológica que aleja al hombre de Dios, así como costumbres licenciosas. La oposición del mundo se convierte en persecución, ataque y destrucción de toda manifestación religiosa, de modo que en todo lo que odia radicalmente a Dios se puede ver la presencia del pecado mundano. Ustedes son mis amigos. En estas palabras, amigos, se resume la gran revelación del amor de Jesús para con nosotros. Esta palabra de Jesús expresa todo el enorme sentimiento del amor que encierra su corazón para con nosotros, sus hermanos. A los antiguos, empezando por los israelitas, depositarios de la revelación de Dios, les era un imposible imaginarse a Dios como amigo. Lo de Abraham fue una excepción única. Ahora viene Jesús y nos dice precisamente eso, que Él es nuestro amigo. El corazón del amigo es una arca abierta sin recoveo que oculten un solo secreto, como la amistad exige igualdad. A nosotros nos era imposible ser amigos de Dios por mediar entre Él y nosotros, distancia infinita. Pero Dios, empeñado en ser amigo nuestro, manda a su Hijo, hecho hombre, al mundo. Jesucristo hace suyas todas nuestras limitaciones y miserias y nos da a cambio todas las riquezas de Dios, haciéndonos partícipes de su misma naturaleza divina. Y ahora, sí, ahora Dios es como nosotros y nosotros somos como Dios.
Ahora podemos tutear a Dios, mirarle sin temor a los ojos, echarle una mano al hombro, darle unas palmaditas cariñosas y sentarnos con Él a la misma mesa. La Iglesia dice de Jesús: así es mi amado, mi amigo, y no hay cristiano que no le llame mi amigo Jesús. Mi amigo me pide que me mantenga su amistad por el cumplimiento de sus deseos. Serán mis amigos si hacen lo que yo les mando, sin que se me ocurra jamás traicionarles, como Judas, a quien recriminó con amargura indecible: amigo, ¿con un beso me entregas? Y me pides que confiese siempre en Él, en su poder y en su amor. A ustedes, mis amigos, les digo: no teman. La amistad de Jesús no se va a quebrar nunca, porque Él es el fiel y nosotros le somos también fieles. Permanecemos siempre en una igualdad pasmosa de afectos, de amor, de alegrías y pesares, de preocupaciones y esperanzas, porque somos iguales en todo. Jesús se preocupa de mí, de todos mis asuntos, pero ¿son también mías todas sus preocupaciones por la Iglesia, por la salvación de los hombres, por la suerte de los pobres y enfermos, por el ordenamiento de la sociedad según Dios? Jesús, entonces, es para mí un amigo fiel, apoyo seguro, tesoro que no tiene precio, bálsamo que suaviza mi vida entera. Y a semejante amigo lo encuentro en alguna parte mejor que aquí, en la Eucaristía, donde se ha quedado precisamente para ser y tratarme siempre como el mejor amigo mío.
Nos ponemos de rodillas. Señor Jesucristo, amigo, mi amigo Jesús, si tú no me hubieras llamado primero así, ¿me hubiera yo atrevido a llamarte amigo? Amigo entrañable, amigo del alma, hecho hombre como yo, ahora podemos ser amigos. Mi amigo Jesús, te quiero y confío del todo en ti. Mi amigo Jesús, contigo a mi lado, no temo nada. Amigo tuyo, sin traición, quiero serte fiel en lo que tú me pides, en lo que tú me mandas, en todo lo que quieres de mí. Señor, que nos llamas a la amistad contigo. Todos te quiero, amigo Jesús. Señor, que te has hecho en todo como nosotros. Todos te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que nos haces capaces de la amistad divina. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que no guardas secretos con nosotros. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que eres el esposo, amigo de la iglesia. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que te interesas siempre por mí. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que me confías los intereses tuyos. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que me animas a no tener nunca miedo. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que eres mi apoyo más seguro. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que eres el amigo más fiel del mundo. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que eres el bálsamo de mi vida. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor, que eres un tesoro de precio inestimable. Te quiero, mi amigo Jesús. Señor Jesús, todos, gracias por llamarte y ser amigo nuestro. Yo no puedo vivir sin una amistad sincera, sin un corazón que palpite al par del mío, pero solo el tuyo, solo tu corazón es capaz de comprenderme y quererme sin defraudar nunca mis ilusiones de amor. Madre María, nadie como tú disfrutó de la intimidad de Jesús. Madre e hijo, pero qué amigos los dos. Méteme en la intimidad de Cristo. Consérvanos siempre fiel a Él. Que pueda Jesús contar conmigo. Igual que yo siempre con la fidelidad suya. Nos podemos sentar.
vamos a hacer un compromiso hoy con Jesús sacramentado. Te invito a que escuches atentamente este compromiso y si tú lo quieres hacer, para que le abras tu corazón y que Él entre a tu corazón, para que lo tengas como un amigo fiel que nunca falla, que tú también puedas hacer este compromiso con Él. Tengo el conocimiento de que la amistad de Jesús es la única que no falla nunca y quiero por eso la amistad con Jesús. Y si Jesús y yo somos amigos, sabe Él todas mis cosas, porque se las confío yo, o es el último a quien voy a contárselas. Puede fiarse de mí en absoluto y no le traiciono nunca. Me preocupo de sus intereses, como se preocupa Él de los míos. Sobre todo, le demuestro mi amistad íntima, cordial, en visitas a su sagrario, llenas de amor constantes, sin fallos lamentables, debido a flojedad o a apatía o a frialdad. Voy a ser siempre fiel a su amor de amigo. Del dulce encuentro que cambió la fe en que yo escuché tus palabras de amor. Nos ponemos de rodillas, por favor. Oremos por el eterno descanso de todas las ánimas del purgatorio, especialmente por el eterno descanso también de todos nuestros hermanos de la comunidad que han fallecido y los del mundo entero. También especialmente por nuestro hermano Pillín, por su eterno descanso, y las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras esperamos la bendición y durante ella, pongamos en manos de Jesús Eucaristía nuestras intenciones particulares. Postrados, tan portentoso sacramento y la antigua imagen cede lugar al nuevo rito, fortaleza, honor, poder y bendición. A la fe, eleve la incapacidad de los sentidos. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y gloria. Quien procede de uno y de otro, le sea dada igual gloria. Les diste pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos continuamente en nuestras almas el fruto de tu salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendita sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe.